Hola Cupcakers, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a iniciar una sección que personalmente me encanta. Es de bizcochos básicos y se irá alternando con las recetas fáciles de los martes. Empezaré con el bizcocho más básico y de sabor más neutral o que normalmente gusta a todo el mundo, el bizcocho de vainilla. Os cuento que cualquiera de los bizcochos de esta sección sirven para hacer tartas de buttercream o de fondant. Son recetas básicas, pero creo que también son perfectas para desayunar por las mañanas. Por eso y para que tengamos recetas para todos los gustos, estoy encantada de hacer esta sección para el canal. Os explicaré paso a paso, con trucos y consejos, cómo hacer un bizcocho jugoso, esponjoso y con mucho sabor. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para este bizcocho vamos a necesitar azúcar blanco, harina de trigo común todo uso, aceite de oliva de sabor suave o aceite de girasol, leche, huevos, polvo de hornear o levadura química, extracto de vainilla y una pizca de sal. Empezamos batiendo los 3 huevos a velocidad alta durante 5 minutos. Veréis que en este tiempo se vuelven más blanquitos y aumentan su volumen, lo que nos viene perfecto para introducir aire a la mezcla para que después el bizcocho nos quede bien esponjoso. Os cuento que todos los ingredientes del bizcocho están a temperatura ambiente. Esto se hace para que los ingredientes se integren más fácil entre sí y para que no se corte la mezcla. Aunque también es cierto que las mezclas hechas con aceite en lugar de mantequilla son más sencillas de trabajar ya que no se cortan tan fácilmente. Y si queréis, por supuesto que podéis hacer la mezcla a mano, pero es verdad que con una batidora eléctrica de mano los huevos se espuman mucho mejor y más rápido. Pasados los 5 minutos añadimos el azúcar, y seguimos batiendo un minuto más o hasta que el azúcar se incorpore completamente. Ya veréis que enseguida la mezcla va tomando más consistencia gracias al azúcar. También debéis saber que los huevos que utilizo son grandes, ya que son de talla L. Si utilizáis huevos medianos o de talla M, debéis utilizar 4 huevos en lugar de 3. Cuando el azúcar se haya integrado, añadimos el aceite de oliva de sabor suave. También lo podéis hacer con aceite de girasol, o incluso si os gusta, lo podéis hacer con aceite de oliva normal. En este último caso, el bizcocho queda con un sabor más intenso que puede no gustar a todo el mundo. A mí me gusta, pero es cierto que se pierden los matices de la vainilla. Ahora añadimos la leche, también a temperatura ambiente como el resto de ingredientes. Aquí podéis utilizar la leche que más os guste, de soja, de almendras o de vaca. En mi caso he utilizado leche semidesnatada de vaca. Añadimos el extracto de vainilla y batimos todo junto hasta que quede bien mezclado. Una vez se haya integrado todo, con la ayuda de un colador tamizamos o cernimos la harina junto al polvo de hornear o levadura química. Simplemente con unos golpecitos conseguimos pasar la harina por el colador para que quede sin grumos y no quede apelmazada en la masa. Aprovechamos para añadir la pizca de sal que nos ayudará a potenciar el sabor del bizcocho. Y sin encender la batidora mezclamos un poquito antes de batir. Así evitamos que los ingredientes secos salgan volando. A partir de que añadimos la harina, debemos batir a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. Y otro punto muy importante es que debemos batir solo lo justo hasta que ya no veamos restos de harina en la masa, ya que no es bueno sobrebatirla. Así no desarrollamos el gluten de la harina y el bizcocho crecerá correctamente durante el horneado y quedará esponjoso. Y si por el contrario desarrollamos el gluten, la masa queda más compacta y densa. Y la consecuencia es que después del horneado el bizcocho quedará duro. Y con respecto a la harina que he utilizado, os cuento. Es harina de trigo común todo uso, es decir, no utilizo harina preparada, ni leudante, ni especial para repostería. Esto me permite variar la proporción del polvo de hornear según la masa que quiera hacer. Ahora sí, ya tenemos la masa lista para hornear. Para hornear este bizcocho utilizaré un molde de 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Este es de aluminio y como veis no es desmontable ni nada. Por eso para este tipo de moldes lo mejor es con papel encerado o de horno hacer una tira para cubrir las paredes y un círculo para la base. Así ya veréis que el bizcocho se desmolda solo y el molde siempre lo tendréis como nuevo. También tenéis la opción de engrasar el molde y espolvorearlo con harina. Una vez listo, ponemos toda la masa en su interior. El bizcocho final tendrá unos 7 centímetros de alto y da como para unas 12 o 14 raciones. Pero claro, todo depende del tamaño del corte que hagáis. Así que si queréis un bizcocho más grande o más pequeño, tan solo tenéis que aumentar o reducir todos los ingredientes para hacer un bizcocho del tamaño que necesitéis. Igualamos un poquito la superficie y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo sin ventilador. Para un molde como este y la cantidad de ingredientes que os indico, tendremos que hornear el bizcocho entre 50 y 55 minutos. En mi caso estuvo exactamente 53 minutos, pero ya sabéis que ese tiempo depende mucho del horno y del tamaño del molde. Si lo hacéis en un molde de diferente tamaño al mío o aumentáis o reducís los ingredientes, el tiempo de horneado será distinto. Así que lo mejor para saber si el bizcocho está hecho por dentro es pinchar el centro con un palillo cuando veamos la superficie doradita. Otra cosa importante es no abrir el horno ni variar su temperatura hasta que al menos pasen 2/3 del tiempo total de horneado. Si antes de ese tiempo el bizcocho pierde temperatura, lo más probable es que se hunda por el centro. Y por otro lado, si hay un exceso de temperatura, lo más normal es que nos quede un bizcocho picudo o con la superficie en forma de cono. Una vez listo, lo dejamos reposar durante 10 minutos en el propio molde sobre una rejilla. Pasados los 10 minutos ya lo podemos desmoldar.
En este caso le doy la vuelta y ya veréis que se desmolda fácilmente. Y gracias al papel de horno o encerado no se pega para nada a las paredes del molde. Si utilizáis moldes desmontables simplemente debéis abrir el molde y sacarlo de la base. A mí me gusta dejarlos enfriar boca abajo, así nos quedan los bordes superiores perfectos y podemos utilizar el bizcocho para hacer tartas. Pero así, tal cual, sin relleno ni nada, ya veréis que este bizcocho queda muy rico para comerlo en el desayuno o a media tarde. Una vez frío ya podemos servirlo y estará listo para comer. El resultado final es un bizcocho esponjoso y con una miga muy jugosa. Como veis, la parte superior queda con las marcas de la rejilla, por eso si lo ponemos boca abajo se verá perfecto y con un color dorado muy bonito. Para mí es sin duda uno de los bizcochos imprescindibles para hacer tartas, ya que queda muy jugoso, esponjoso y con un sabor súper rico. Si te gusta la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Y ya nosotros nos vemos nuevamente este viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!